Bueno, como pastor, muchas personas vienen con los problemas y uno de ellos a veces dicen que, por ejemplo, cuando alguien quiere suicidarse, dice, pero son demonios los que lo están atacando. Some, like a pastor, when we face lots of problems, and sometimes they come and they're thinking about suicidal thoughts, and we say, well, maybe it's the demon. Mm-hmm. And how is that received? How does he receive it? No, how has the person received that? ¿El persona está diciendo que tengo demonios o usted está diciendo? No. A veces como pastor me traen personas así, ¿no? A veces los traen los padres a sus hijos, adolescentes, que han estado cortándose o han encontrado indicios de querer suicidarse y los padres piensan que son demonios y me dicen, pastor, le traigo para que tú los reprendas o libertes, algo así, ¿no? So, like for example, the father will bring a child who's cutting themselves or acting strangely, and they'll say, Pastor, my child has a demon. Well, this is where education for the family is so important, that we must start with that and better help our families and the individual understand the crisis that they're in. Por eso la educación es importante. Tenemos que educar a las familias que esa es una crisis en la vida. We are teachers, aren't we? Somos maestros, ¿no? Pero sí, la pregunta es, ¿no? Si los demonios pueden influenciar en que alguien se quite la vida. But can demons influence a person in their life? Well, there's no doubt that they can. I mean, Sí, sin what duda. did Jesus spend a large portion of his career doing? Jesús ya siempre estaba echando demonios. Mm-hmm. But we also need to understand that not all this is related to demons, and that many of these have medical explanations if we're willing to actually sit down and understand. This is one of the greater fears of some of the individuals that I work with that keep them in silence from opening up because of this stigma and attitude associated with that. Debemos recordar que muchas veces hay una otra explicación, quizás científica o una explicación médica, y debemos recordar que muchas veces tener ese estigma de ser un demonio puede a la vez dificultar el tratamiento. Pero sí es posible que sea un demonio, pero tenemos que estudiar y escuchar bien para entender el But if problema. that's the first response that suffering individual receives, more likely than not, they're going to shut down and not open up further. Si decimos a la persona que sí, tú tienes demonio, muchas veces ellos van a callarse y decir que ya no, yo no quiero escuchar más. Sí. Buenas noches. Como lo comentaba en el refrigerador hermano de él, en un momento una adolescente se me acercó para contarme que tenía una relación sentimental y me contó, creo yo, por la forma como hablaba y sus gestos, me contó solamente algunas cosas que se puede decir son no tan malas, pero yo trataba de preguntarle sobre cómo era el chico o cómo él la trataba, y sentí que de repente ella quería contarme muchas cosas más, pero también noté que yo solamente podía hablarle de la perspectiva de cómo puede verlo un hombre. Y como era una adolescente, yo le indiqué que debería, o mejor dicho, le mandé con una hermana hermana para que pueda tomar o contarle quizás algunas cosas que yo como hombre no podía escuchar y tampoco podía aconsejarlas, ¿no? No sé si
hice bien quizás en escucharla desde el principio, debí mandarla de frente con la hermana, o hice bien escucharla en una cierta parte y enviarla a la hermana. So Victor sometimes works with young people, adolescents, and a female came to him with a problem, and he listened. But because he's a male, he said, well, after a while, maybe you should go talk to a sister in the church because there's some things I can't help you with. So he's wondering, did he do good to send her on, or should he have tried to help at the beginning, or just told her at the beginning, no, I can't help you, go talk to somebody else? No, I think he handled it well. I would wonder if there was a handoff discussion where he incorporated the woman from the church, and maybe they all sat together to kind of recap what they've gone on, and then followed up to make sure that connection was still maintained following that handoff. Dice que has hecho bien, que el correcto es no escuchar todo o no intentar manejar el caso solo, pero a la vez debemos tener una reunión entre ustedes los tres para explicar a tal hermana, ahora ella es tal persona, yo quiero que tú ahora empieces a aconsejar a ella y luego retirarse. Sí, bueno, no nos reunimos los tres, pero con la hermana que la envié, sí le comenté lo que había hablado y lo que también yo le había dicho, y bueno, le comenté el motivo por lo cual también la mandé para que converse con ella, ¿no? Por cosas de mujeres que ellos puedan tratar. Well, they didn't have a 3-person meeting, but he told the older lady about her, and then they just started meeting. Okay. And one thing, I'm not saying this occurred for you, but something to be cautious of is sometimes we start hearing maybe some of this kind of sensitive information, and it brings up different emotions within us. And sometimes our initial reaction is to just kind of hand it off to someone else, right? You know, that's not my specialty. That's too taboo. That's uncomfortable. Let someone else handle it. But we must remember that they approached us for a reason. And oftentimes it's because we had that pre-existing relationship with them. We made them feel safe. We made them feel secure. And there's a reason why they approached us to begin with, and to not squander that opportunity. Sí, debemos manejar con sabiduría estos casos, pero a la vez debemos considerar que la persona se acercó a ti porque ya estaba la confianza, y no queremos despreciar esta confianza, y porque podemos perder una oportunidad de ayudar a la persona. Buenas noches a todos, buenas noches. Tengo 2 preguntas. Con respecto a un niño que desde bebé le gusta meterse el cabello en la boca, ¿no? Entonces, se le quita ese hábito, es un hábito señal de algo, de una patología, o es simplemente porque los bebés, porque ya es niño y como que aún le gusta hacer eso, ¿no? Pero sí, en la boca, sí. Y se le quita de raíz, se le explica que es malo, o uno debe ser estricto en ese sentido, o no. Y otra niña, de 2 añitos, me han contado 2 amigos de diferentes casos de niños, que en la niña está jugando y dice que está jugando con una amiguita, pero no hay nadie. Entonces eso también es símbolo de algo. Okay, well, I think there were 2 cases. The first one was a child who had a habit of chewing on their hair, and I think she said they stopped doing it. Ya, el primer caso ya no ahora. El primer caso fue el bebé o niño que, aunque varios años, sigue haciéndolo. So the child
it's been doing it for years now. It's 5 years old and chewing or sucking on the hair. And so what should the parent do? Should they be really strict or look for a way to keep the child from doing this? And also, what does this signify? Why? What is the root of this behavior? I mean, a lot of that can be age appropriate. Similar to a child sucking their thumb or rubbing a blanket. Some kids respond to tactile stimulation. So it can be a self-soothing versus more when I was talking about the hair pulling, that would be more in the realm of non-suicidal self-injury. So I don't know if I would look too much into that unless it became more like interfering in their daily activities. Muchos niños tienen este deseo de confortarse por chupar el dedo o tener una como peluche favorito siempre consigo y realmente no hace daño, no significa algo malo con el niño, pero si el niño ya está jalando los pelos, sacándolos, eso sí es preocupante. ¿Qué edad? 2 años. So there's another, I think it's another child who's 2, but they have an imaginary friend, and they're always playing with their imaginary friend, talking to them. Yeah. Again, that can be pretty common. I mean, we're all looking for connection. We're all looking for community. And sometimes it comes out in, typically ways that might not always be embraced, but if that were persisting, then we might have a different discussion. Es más o menos común en esa edad, etapa de vida, porque todos estamos buscando amistad o relaciones, pero si persiste durante los años, sí, allí debe buscar un médico, una ayuda porque no sigue año tras año. And when in doubt, ask. Ask the individual, about whatever the behavior does for them, what they get out of it. It's okay to be direct and ask questions. También está bien preguntar al niño o niña, ¿por qué con quién estás conversando? ¿Por qué estás conversando con tu amigo invisible? Está bien. Buenas noches. Tengo 2 preguntas. La primera es si el perjuicio mental o el desorden mental es un asunto espiritual o es un asunto biológico. He's got 2 questions. The first one is a mental disorder have a spiritual cause? I think that's the diagnostic statistical manual is what we use, and that is my biggest criticism is they leave out the spiritual aspect of their diagnoses. Ellos usan un libro, se llama Manual de Diagnosis, y su crítica es que ellos no incluyen el lado espiritual. I think it's impossible to separate the two. Él cree es imposible separar el lado espiritual del lado mental. Entonces sí, tiene un vínculo muy fuerte. Bien, y en el ambiente o en el mundo cristiano, el desorden mental es un sinónimo de ausencia de Dios. So sometimes in the Christian world, mental disorders is this equivalent to not having God in your life. Again, I would say, would we diminish someone that was struggling with diabetes or cancer? Yo diría, por ejemplo, vamos a despreciar una persona con cáncer, decir que ya ese es porque no tiene Dios en su vida, o un diabético, una enfermedad física. Él piensa casi similar. Y no podemos simplemente decir que un desorden mental significa la ausencia de Dios. Ok, bueno, hermanos, muchas gracias. Creo que ya terminamos. ¿Podemos terminar con oración? Ya, ok, oremos.
Gracias, Padre, por esta noche de escuchar de nuestro hermano Zach. Gracias por sus consejos y ayúdanos cada uno, oh Padre, a ser un amigo fiel en todo tiempo. Especialmente pido por los pastores aquí esta noche, que tú, oh Dios, les guía siempre en sus momentos de consejería, en pastorear sus ovejas. Ayúdanos cada uno a crecer en nuestra fe en Jesucristo y porque siempre queremos glorificar a Él y buscar mostrar el amor de Dios a todos nuestros vecinos y miembros y familia. Pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amen. Muchas gracias.